Eso es en sí lo que es una trampa de grasa. Ahora vamos a ver qué requisitos previos tenemos que cumplir para poder nosotros instalar o seleccionar una trampa de grasa, ¿sí? Eso lo tenemos que tener en consideración, porque por más que nosotros escojamos una trampa de grasa acorde a nuestras necesidades, tenemos que cumplir con ciertas funciones o ciertas cosas para que su funcionamiento esté correcto y que cumpla con lo que nosotros necesitamos, ¿sí? Primero que todo, como les había mencionado, los desechos desmenuzados no pueden dejarse llegar a la trampa de grasa. Necesitamos colocar rejillas o algún tipo de barrera para evitar que esos residuos lleguen a la trampa de grasa. Deben ubicarse cerca de los aparatos sanitarios que descarten los desechos grasosos, ¿sí? Y, por ejemplo, no pueden conectarse, por ejemplo, lo que son los desechos provenientes de los servicios higiénicos. O sea, los baños no van conectados a las trampas de grasa, ¿sí? Van conectados, son las áreas de la cocina, las áreas de los desagües, ese tipo de residuos líquidos, ¿sí? No debe tener más de 7 metros entre el punto del desagüe a la trampa de grasa, ¿sí? Eso más adelante lo vamos a ver. Hay unas medidas estipuladas que no se deben, ¿cómo se dice? Que se deben cumplir. Las trampas deben proyectarse de modo que sean de fácil limpieza y eliminación de las grasas acumuladas. ¿Qué quiere decir? Si yo pongo una trampa de grasa, no la puedo poner y encima ponerle qué sé yo, el lavaplatos. O sea, si lo voy a poner, la puedo poner en la parte de abajo, pero tengo que dejar un espacio suficiente para yo poder abrir la tapa, hacer los procedimientos de lavado, de limpieza y extracción de este tipo de grasas, ¿sí? Porque si luego no vamos a poder realizar los mantenimientos, no nos va a servir de nada, porque entonces antes nos va a generar un problema de contaminación dentro de nuestras plantas, ¿sí? Las trampas de grasa, aquí creo que hay un error, no deben ubicarse cerca de donde se preparan alimentos. Aquí me faltó un no. No deben hacerse cerca porque esos generan alguna fuente de contaminación, ¿sí? O sea, no es que generen, pero pueden llegar a generar. Entonces, la idea es que estén con algún tipo en las áreas de lavado o algo así, no exactamente donde nosotros estamos preparando los alimentos. La capacidad mínima de la trampa de grasa debe ser de 300 litros. Bueno, aquí las capacidades varían, ¿sí? Aquí este requisito previo es para una reglamentación del Organismo Panamericano de la Salud, donde había una recomendación acerca de que no debía ser menor de 300 litros. Pero esto va muy enfocado al tamaño de la industria, ¿sí? Como les mencioné en una diapositiva anterior, debe ser mínimo de 65 a 100 litros para que el tiempo de permanencia del agua pueda generar la flotación de la grasa, ¿sí? Pero hay ciertas normas que indican, como les dije en esta de la Organización Panamericana de la Salud, nos indicaba que no debía ser menor a 300 litros, ¿sí? En caso de grandes instalaciones, por ejemplo, como hospitales, restaurantes o lugares donde se atiendan, por ejemplo, más de 50 personas, se debe considerar la instalación de 2 trampas de grasa. No se permite poner una trampa seguida de la otra para completar, como se dice, la cantidad de volumen requerido. Eso quiere decir que si, por decir algo, si cuando yo hago mi análisis de la capacidad que debe tener mi trampa de grasa, me dice que tiene, cuando nos dicen que tenemos que tener, por ejemplo, una trampa con una capacidad de 200 litros, o bueno, de 300, por decir algo. Nosotros no podemos poner en paralelo una trampa de 100 y luego otra trampa de 100 para completar la de 200. No, eso no está permitido, ¿sí? Si yo tengo un volumen de 200, voy a tener que conseguirme una trampa para 200, ¿sí? A no ser de que separe los puntos que van a ingresar. Eso quiere decir que si tengo tres lavaplatos y una máquina de lavado automática, por decir algo, y que puedo separar. Entonces, los 3 lavaplatos en una trampa de grasa y la lavaplatos en otra, porque puede que con esos 3 me cumpla la de 100 y con la otra me cumpla la de 100, pero no puedo ponerlos en paralelo para sumar el volumen, ¿de acuerdo? Eso
¿Quedó claro? Para que sepan. Aquí, como les indicaba, pues no es obligatorio para viviendas unifamiliares, pero como les dije, si ya lo están empezando a implementar, es fantástico. Las trampas pueden ser construidas, como les dije, en metal, ladrillo, concreto, forma rectangular, forma circular. Lo que debe ser es que debe cumplir pues, con los requisitos y la función que necesitamos implementar para evitar que lleguen las grasas y los aceites al alcantarillado. Aquí, como les mencioné hace un momento, deben estar ubicadas donde puedan ser inspeccionadas con facilidad y con facilidad para limpiarlas, ¿sí? No se puede colocar encima de eso máquinas o equipos que puedan impedir su adecuado mantenimiento. Si vemos, por ejemplo, en la imagen, donde hubiéramos puesto la trampa de grasa debajo completamente del área de lavado, no tendríamos espacio para levantar una tapa, hacer los procedimientos de inspección, los procedimientos de limpieza, ¿sí? Hay trampas pequeñas que nos van a permitir ponerlo debajo de nuestros lavaderos. Hay trampas que son un poco más grandes, vamos a tener que ponerlas afuera, ¿sí? Todo esto es un análisis, ¿sí? Tenemos que verificar, tenemos que revisar nuestras instalaciones, tenemos que revisar cuáles son nuestros caudales. Todo esto nos va a conllevar al tamaño y con el tamaño, por ejemplo, podemos definir la ubicación o dónde vamos o dónde es más conveniente colocar este tipo de dispositivos. Hace un momento me estaban preguntando aquí en el chat que Sayonara nos estaba preguntando que, por ejemplo, para un laboratorio pequeño, ¿cuánto sería la capacidad de la trampa? Listo. Aquí les voy a mostrar criterios de diseño para trampas de grasa. Aquí les voy a hacer comentarios. Les voy a mostrar varios criterios de diseño. ¿Por qué? Porque no hay uno estipulado que sea obligatorio para el cumplimiento. Sí, pues no encontré ninguno. Hay criterios, por ejemplo, para definir la capacidad dependiendo de los proveedores. Hay muchos proveedores que definen sus propios criterios. Dicen, si usted tiene tanto caudal, esta le sirve, esta no le sirve. Hay otros que si nosotros mismos vamos a mandarla a elaborar con nuestros requisitos, entonces escogemos qué tipo de criterio vamos a utilizar. ¿Sí? Les voy a mostrar varios criterios. En total les voy a mostrar 3 tipos de criterios con 3 tipos de normativas diferentes y ya ustedes pueden escoger el que más les convenga o el que les parezca que se adecua mejor a sus características, ¿sí? Así como también pueden solicitar asesoría de las empresas que, por ejemplo, que fabriquen las trampas de grasa. Si ustedes las van a fabricar dentro de sus empresas, también las pueden utilizar estos criterios, ¿sí? El primer criterio que les voy a mostrar son unas especificaciones técnicas para una trampa de grasa. Por ejemplo, lo creó el Centro Panamericano de Ingeniería y Sanitaria y Ciencia del Ambiente en colaboración con la Organización Panamericana de la Salud y la Oficina Sanitaria Panamericana. Esto con la Oficina Regional de la Organización Mundial de la Salud. ¿Sí? Esto quiere decir que esta pues, está avalada. Esto, por ejemplo, lo hicieron para unos trabajos que estaban implementando en el área del Perú. ¿Sí? Pero esto es de amplio conocimiento. Tenemos que ellos solicitan o requieren que haya un tiempo de retención hidráulica, o sea, es de la cantidad de tiempo que permanece el agua dentro de la trampa de grasa, que debe ser mínimo entre 2.5 a 3 minutos. ¿Sí? La relación largo-ancho, ¿qué quiere decir? Que cuánto de ancho puedo tener yo por el largo que yo tengo. ¿Sí? Tienen entre 2,1 y 3,2. Eso quiere decir que si tengo 2 longitudes de largo, debo tener una de ancho. ¿Sí? Esa es la relación que debemos tener. Y la profundidad útil mínima es de 0.8 metros y máxima de 2 metros. El borde libre, eso quiere decir que es el espacio que hay entre el ingreso de la tubería de las aguas residuales hasta la parte superior de la trampa de grasa, debe ser de 0.3 metros. Y el volumen máximo de acumulación es 1/3 del volumen total de la trampa de grasa. Como les dije, hay varios tipos de criterios, ¿no? No tienen que usar este, pueden usar
cualquiera que encuentre, siempre y cuando esté avalado. ¿Vamos a qué? Se tiene que hacer la determinación del caudal para saber cuán y cómo se ejecutará, ¿cierto? Entonces dice, la determinación del caudal de diseño se ejecutará a partir de las unidades de gasto según lo indicado. Esto ellos estipularon unas unidades de gasto. Decían que un artefacto sanitario, por ejemplo, un lavaplatos de uso industrial tiene una unidad de gasto de 4, que una lavadora de uso industrial tiene un gasto de 5. Otros aparatos tienen una unidad de 2. Se calcula el caudal a través de una fórmula que es caudal de diseño es igual a 0.3 por la raíz cuadrada de la sumatoria de las unidades de gasto. En este momento les estoy hablando así como rápido acerca de esto porque les voy a presentar un videito muy interesante que hay en YouTube acerca de un ejercicio para hacer el cálculo de este tipo de unidades de gasto y cómo calculamos para obtener nuestras medidas finales de trampa de grasa. Así que si tienen algunas preguntitas, esperemos a ver el videito para así continuar. ¿Sí? Entonces, tenemos la otra tabla que son las dimensiones. Tenemos los rangos de caudales que fueron los que estábamos calculando ahí arriba. Con esto, con estos cálculos, nos da cuál es el volumen de la trampa en metros cúbicos y nos daría unas medidas aproximadas para cumplir con estos caudales. En este momento, les voy a mostrar un video muy interesante que encontré. Como les mencioné, en YouTube, un ingeniero hizo un ejemplo de cómo diseñar una trampa de grasa. Así que lo vamos a ver un momentico y después, si tenemos alguna pregunta, entonces me avisa. Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Les saluda Nelson Reyes y los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones para estar al tanto del nuevo contenido. Hoy veremos cómo diseñar trampas de grasas. Las trampas de grasas nos sirven para separar todas las sustancias, tales como aceites, jabones y otro tipo de grasas de las aguas residuales. Esto para evitar que se vayan a las tuberías o sistemas de desagües y generen taponamientos continuos que a la final resultan costosos por el mantenimiento que esto implica. Las trampas de grasa las podemos encontrar sencillas, de un solo compartimento, o trampas de grasa ya de mayor dimensión, donde encontraremos pantallas deflectoras, en este caso unos muros que nos sirven para separar la grasa de la zona de descarga. Y también podemos retener los sólidos en esta parte. Bueno amigos, veamos las pautas de diseño para las trampas de grasas. El caudal de diseño está en función de las unidades de gasto. Para esto vamos a ver esta tabla donde se pueden encontrar las unidades de gasto dependiendo del aparato sanitario que se descarga o que descarga a la trampa de grasas. Entonces, para un lavadero de cocina encontramos que la unidad de gasto son 2. Es decir, 2 unidades de gasto para lavaderos de cocina. O lavaplatos también le decimos acá. Para lavaderos o lavaplatos de repostería o de pastelería, las unidades de gasto corresponden a 4. Y para lavaderos de ropa, zonas de lavado de ropa, 3 unidades de gasto. Tengamos presente esto, que el número de unidades de gasto es por cada grifo instalado en el lavadero. Por cada grifo corresponden estas unidades de gasto. Siguiendo con las pautas de diseño, encontramos esta fórmula, que el caudal es igual a 0.3 veces la raíz cuadrada de sumatoria de las unidades de gasto, donde el Q, que es el caudal, se expresa en litros por segundo y raíz cuadrada de sigma U, como ya lo dije, son la suma de todas las unidades de gasto que van a descargar en esa trampa de grasas. El volumen. Para el volumen de la trampa de grasas vamos a considerar un periodo de retención que está entre 2.5 minutos a 3 minutos. Y el volumen lo vamos a expresar en litros. Otra pauta importante del diseño de trampa de grasas es que el volumen no debe ser menor de 300 litros. ¿Sí? Puede ser 300 litros o mayor. Otra pauta importante para las trampas de grasas rectangulares es que la relación longitud-ancho esté comprendida entre 2,1 a 3,2. Ya más adelante explicaré con más detalle qué significa esto.
Y finalmente que la altura de la trampa de grasa no debe ser menor de 80 centímetros. Es decir, puede ser mayor o igual a 0.8 metros. Ah, bueno, amigos, y no olviden dejar sus comentarios. Me gustaría saber O sea, no entiendo. si se utilizan las trampas de grasas. También es importante tener en cuenta que los desechos de los desmenuzaderos no se deben descargar a la trampa de grasas. Las trampas de grasas deben ubicarse lo más cerca de los aparatos sanitarios, tales como lavaplatos, lavaderos de cocina, de repostería y lavaderos de ropa. Por ningún motivo se deben conectar aguas residuales provenientes de baños. También es muy importante dejar tapas que permitan fácil limpieza y mantenimiento de las mismas. Ya lo dije, que la capacidad mínima de la trampa debe ser de 300 litros. Y en instalaciones grandes, más de 50 personas, se deben instalar 2 o más trampas de grasa, dependiendo de la necesidad. No es obligatorio construir trampas de grasas para viviendas unifamiliares, que quede claro esto, no es obligatorio, es opcional. Y se pueden construir de acero inoxidable, en mampostería de ladrillos y concreto. Bueno, dicho lo anterior, y como ustedes bien lo saben, una imagen o un ejemplo valen más que 1000 palabras. Vamos a diseñar una trampa de grasas para un pequeño hotel. Y supongamos que ese hotel tiene en la cocina 4 grifos, en la zona de pastelería cuenta con 2 grifos y en la lavandería 4. Lo primero que haremos es esta tabla donde vamos a colocar el número de grifos y las unidades de gasto por cada uno de la tabla 1 que vimos anteriormente. Multiplicamos y eso nos da un total de unidades de gasto por zona. Entonces, para el caso de la cocina, tenemos 4 grifos por 2 unidades de gasto, en total 8 unidades de gasto. Para la zona de pastelería, 2 por 4 unidades de gasto, tenemos 8 unidades. Y para la lavandería, 4 grifos por 3 unidades de gasto cada uno, son 12 unidades, lo que quiere decir que la sumatoria de unidades de gasto son 28. Ahora recordemos para calcular el caudal, que es igual a 0.3 veces la sumatoria, la raíz cuadrada de la sumatoria de las unidades de gasto. Es decir, el caudal igual a 0.3 por raíz cuadrada de 28, lo que nos da un caudal de 1.587 litros por segundo. Ya con el caudal calculado, sabemos que caudal es igual a volumen sobre tiempo. Vamos a despejar el volumen. Volumen es igual a caudal. Por lo tanto, ya conocemos el caudal 1.58 y recordamos de las pautas de diseño que está el tiempo de retención de 2.5 a 3 minutos. Vamos a tomar para este caso 3 minutos, está bien. Un tiempo de retención, lo que equivale a 180 segundos. Dejamos las mismas unidades para poder cancelar. Y nos da que el volumen de la trampa de grasa mínimo debe ser de 285.6 litros. Recordamos de las pautas que para las trampas de grasas el volumen mínimo debe ser 300 litros. Por lo tanto, estamos muy cerca, adoptamos ese valor, 300 litros, o lo que equivale a 0.3. Acá en esta imagen también podemos apreciar que la tubería de entrada debe estar conformada también con un codo de diámetro mínimo de 3 pulgadas o 75 milímetros. Y a la salida o la descarga debe tener una T con ventilación, no puede estar tapada, ¿no? Mayor o igual a 3 pulgadas. Es importante que la salida esté 5 centímetros por debajo de la tubería de entrada para que no se nos vaya a obstruir acá o permanecer esta tubería con agua. Al menos 5 centímetros por debajo. También importante que la tubería de descarga esté entre 7 a 15 centímetros sobre el nivel de la placa de piso. Y debemos mantener asimismo un borde libre de 30 centímetros. El borde libre pues es la zona que nos va a quedar desde la altura del muro hasta el nivel del agua, sin agua. Es la zona para ventilación. Bueno, ya dijimos que el volumen mínimo de esta trampa es de 0.3 metros cúbicos. Ahora vamos a calcular el área superficial que necesitamos para dicha trampa. Sabemos que el volumen es igual a área por altura y que la altura mínima debe ser de 80 centímetros o 0.8 metros. Entonces despejamos el área
y obtenemos un área de 0.375 metros cuadrados. Ya con el área lo que hacemos es determinar la longitud y el ancho de la trampa de grasas. Entonces vamos a poner que nuestra trampa de grasas tiene una longitud de 0.8 metros y de 0.5. Eso nos da un área de 0.4 metros cuadrados, lo que nos cumpliría porque es mayor a 0.375, que es la mínima que necesitamos. Ahora comprobamos la relación de longitud-ancho, es decir, que estén entre 1.5 y 2. Ya saben, una relación es la división entre dos factores. Relación 2,1 es 2 y la relación 3,2 es 1,5. Debe estar entre este valor. Veamos, 0.8 dividido entre 0.5 nos da 1.60. Está entre este valor, entre este rango, por lo tanto, la trampa de grasas cumple. Finalmente, nos queda una trampa con 0.8 de longitud, 0.50 o medio metro de ancho y 0.80 de profundidad, más los 30 centímetros de borde libre, para un total de 1.10 de altura. Para este caso, como tiene la dimensión mínima de 300 litros, podemos mantener tubería de 3 pulgadas para la entrada como para la salida. Y eso es todo, amigos. Gracias por estar acá. Recuerden comentar y darle like si les gustó. Me parece que es bastante explícito. Hace muy buena explicación de lo que ya les había comentado antes, que eran lo de las fórmulas, las retenciones y eso. Como les comenté inicialmente, en este caso, este es un criterio de diseño que recomendaron, por ejemplo, la Organización Panamericana de la Salud y las oficinas de la Organización Mundial de la Salud, ¿cierto? Pero, por ejemplo, miren que en este caso ellos hablan de que es una trampa de grasa mínimo de 300 litros, ¿sí? Es bastante grande. Esto nos serviría para áreas que sean pues, como restaurantes, hoteles, que conlleven un requerimiento de trampa de grasa bastante grandecito, ¿sí? Si vamos tenemos por ejemplo una cocina pequeña o algo así, en este caso no nos serviría porque tendríamos que tener una trampa de grasa muy grande. Entonces, lo que podemos hacer aquí es buscar otros criterios de diseño. Aquí les voy a mostrar, aquí es otro ejemplito, aquí rápidamente. Este es un instructivo, por ejemplo, este criterio de diseño lo saqué del CEPS de México, ¿sí? Que es un instructivo para selección, instalación, mantenimiento de trampas de grasa. El CEPS de México es el centro para el tratamiento de aguas residuales en el área de México, ¿sí? Entonces, aquí nos indican, esto ya tiene otro procedimiento, indican que debemos primero medir el largo por el ancho y el alto de cada lado de la tarja en centímetros, o sea, del lavaplatos o del área que nosotros estamos usando para la parte de lo que son las áreas de limpieza, ¿sí? Serían los lavaplatos, lavaderos y todas estas áreas. Entonces, vamos a medir el volumen, que sería entonces el ancho por el alto y por el largo en centímetros. Posteriormente a que hacemos el cálculo de esto, vamos a sumar, vamos a hacer el volumen total. ¿Qué quiere decir? Que si tenemos 3 lavaderos, entonces vamos a sumar las 3, ¿sí? Esto es porque vamos a llevarlo todo a una sola trampa de grasa. Recuerden, como les mencioné antes, no podemos poner trampas de grasa en paralelo, ¿sí? O sea, en secuencia. No en paralelo, no, en secuencia. No podemos juntar o sumar los requisitos de volumen de 2 trampas para cumplir el que tenemos, ¿sí? Llegado caso tendríamos que tenerlas, pero conectadas una y luego posteriormente conectadas a otras individualmente, ¿sí? O tener una más grande para cumplir con eso. Entonces, sumamos los volúmenes calculados de cada una de nuestros puntos de hidráulicos, ¿cierto? Y después de eso vamos a ir a una tabla donde vamos a revisar en la columna cómo quedaría esto. Para accesorios hidráulicos que no tengan un volumen calculable, por ejemplo, unidades de preenjuague, mangueras,
sifones, algún tipo de la parte, por ejemplo, las rejillas de los pisos y todo eso, porque las rejillas de piso deberían conectarse también a las trampas de grasa, porque nosotros, cuando estamos haciendo nuestras preparaciones de alimentos, frituras y todo eso, muchas grasas quedan en las paredes, en los pisos, que cuando nosotros hacemos nuestros procedimientos de lavado y de desinfección, por ejemplo, estas van a recogerse con eso y van a posteriormente a pasar a este tipo de rejillas. Y si nosotros no conectamos estas rejillas a las trampas de grasa, van a ir directamente a los sistemas de alcantarillado. ¿Sí? Aquí en esta parte tenemos que también poner mucho cuidado porque no debemos utilizar, o sea, tenemos que ver cuáles son las rejillas que vamos a conectar a esas trampas de grasa, que serían generalmente la parte de las que están en el área de producción, porque en la presencia de productos químicos en las trampas de grasa también nos afecta la eficacia de su funcionamiento, ¿sí? Hay productos químicos que nos evitan que la grasa flote y entonces estamos teniendo ahí una eficacia menor a lo que necesitamos. Posteriormente que hicimos el cálculo, miren que aquí tenemos, por ejemplo, tenemos una figura en la parte superior, la figura 1, tenemos, por ejemplo, cuando tenemos un solo aparato conectado, un dispositivo conectado a una trampa de grasa, ¿sí? Nos están dando un ejemplo de cómo sería parte de su instalación, ¿sí? Tenemos el dispositivo, tenemos pues, nuestro dispositivo de control de flujo, luego las trampas de grasa, cómo sería la entrada de aire, la salida de aire que conlleva esto. En la figura número 2 ya tenemos dos aparatos en secuencia, tenemos dos fregaderos, ¿sí? Entonces nos dice que lo podemos poner en secuencia y llevarlo estos a las trampas de grasa. Aquí ya tenemos la tabla a la cual se hacía referencia aquí. Acuérdense que inicialmente dijimos que íbamos a sacar los volúmenes de cada uno de los puntos y posteriormente los íbamos a sumar. Y íbamos a sumar algún tipo de volumen y que no fuera calculable y le íbamos a agregar 40 litros. Tenemos estas sumas, obtenemos el valor total y entonces nos vamos a la columna de la tabla, que la tabla A la tenemos aquí. Entonces nos va a estar diciendo, dame un segundo que aquí hay un chat. Cuando habla de químicos, habla de enzimas. No, las enzimas digestivas no se manejan como químicos. Químicos sería más que todo como cloros, desengrasantes y ese tipo. Las enzimas digestivas generalmente son en base a microorganismos que nos ayudan a la parte del deterioro de las grasas y que la parte de generar una digestión aeróbica, ¿cierto? Estas enzimas no están, estas enzimas a veces son recomendadas, pues, a veces para este tipo de trampas, dependiendo, pues, de su funcionamiento, ¿sí? Pero no, los químicos serían más que todo la parte de lejías, cloros, desengrasantes y eso que eso nos va a afectar es luego porque dentro de la trampa de grasa también se llevan ciertos tipos de digestiones de los materiales que tenemos allí, entonces esto nos va a afectar su composición y va a disminuir la eficacia de la trampa de grasa. Entonces, ok. Después de que nosotros sumamos todos nuestros volúmenes, entonces nos vamos aquí a esta trampa, ¿sí? A esta tabla, digo. En esta tabla vamos a determinar cuántos litros está. Por ejemplo, cogimos y sumamos todos nuestros puntos, nuestros volúmenes y nos sumaron, por ejemplo, está, por ejemplo, 125, está entre 115 y 135. Siempre debemos seleccionar la trampa que esté con un volumen superior al que nosotros calculamos, ¿sí? Eso quiere decir que si yo tengo una trampa en 118, por ejemplo, no puedo irme a escoger una de 115, tendría que escoger la de 135. Estos, por ejemplo, son tamaños normalizados de trampas de grasas en el área de México y Estados Unidos. Entonces, nosotros acá tenemos que siempre estar o escoger la trampa que sea superior al volumen, nunca inferior, ¿sí?
El tamaño del volumen que tenemos en litros, luego también lo podemos hacer con los tamaños equivalentes en galones por minuto, que es el que se utiliza generalmente en Estados Unidos, ¿cierto? Eh, es la tercera columna. Con esa también podemos seleccionarlo. Eh, por ejemplo, estos galones por minuto, también lo podemos convertir a libras. Por ejemplo, las trampas de grasas que se manejan en Panamá se hacen base a libras. Sí, eso quiere decir que si tenemos, por ejemplo, 20 galones por minuto, se equivaldrían aproximadamente como unas 40 libras. Tenemos también el volumen máximo permitido de las tarjas o los puntos conectados a trampas de grasa, ¿cierto? El volumen máximo permitido que tenemos ahí de las tarjas es de 150. Eso quiere decir que si yo tuve 150 de litros, yo tengo que fijarme de cuánto es nuestro litro de la trampa de grasa. Y con eso también adicionalmente nos dice cuál es el tamaño del reductor de flujo en pulgadas que tenemos que ponerle a la trampa de grasa. Este reductor de flujo tiene que estar siempre antes del ingreso a la trampa de grasa. Si se dan cuenta arriba en la figura, ese es el puntico que está antes del ingreso a la trampa de grasa, igual que en el otro. Siempre tiene que haber una reducción. Entonces, dependiendo del tamaño del litro de la trampa de grasa, nos vamos y nos fijamos cuál trampa equivalente, por ejemplo, en galones por minuto, cuál sería el reductor de flujo y cuántos son las tarjas permitidas conectadas a la trampa. Tarja sería puntos, esos puntos. Por ejemplo, en la segunda figura tenemos 2 tarjas. En la primera figura tenemos una nomás. ¿Sí? Eso quiere decir que, por ejemplo, en trampas de 65 litros no podemos tener más de 2 fregaderos conectados. ¿Sí? Esto, como les mencioné, esos son otros criterios. Este criterio lo maneja México, lo maneja Estados Unidos.